Buenas noches. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Imploremos la acción del Espíritu Santo en nuestras mentes, en nuestros corazones, en todo nuestro espíritu y toda nuestra persona, para que suscite aquellos pensamientos, aquellos sentimientos, aquellas decisiones que puedan encaminarnos como personas y como comunidad a la santidad. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para que gustemos siempre el bien y gocemos de su consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Hemos creído en el amor como un homenaje al Papa Benedicto XVI, muerto en estos meses, y para aprovechar el riquísimo patrimonio de enseñanza espiritual, teológica y pastoral que nos ha legado, hemos seguido en estas pláticas de Cuaresma sus enseñanzas, especialmente las contenidas en sus encíclicas y en su libro Jesús de Nazaret. La verdad, el amor, la fe, la esperanza han ido presentándose ante nuestros ojos como palabras que sintetizan nuestra comprensión de la vida cristiana, concentrado todo en el misterio de Dios que se nos ha revelado en Jesucristo. Para concluir este itinerario, proponemos ahora básicamente el contenido de la reflexión que el Papa presenta en su libro Jesús de Nazaret sobre el Padre Nuestro. Se une así él a una tradición riquísima que proviene desde los padres de la Iglesia hasta nuestros tiempos, en los que el Padre Nuestro, además de ser la expresión viva de la oración creyente, es también reflexionada para entender las implicaciones de nuestra relación con Cristo. Voy a concentrarme básicamente en la lectura de estos textos preciosos, inevitablemente seleccionados porque son bastante extensos, pero con todo creo que captaremos lo esencial de la enseñanza del Papa y podremos, gracias a ello, orientarnos adecuadamente hacia la celebración de la Semana Santa. Empieza el Papa su apartado sobre el Padre Nuestro con una introducción que nosotros también podemos seguir. ¿Cómo hemos de orar? Puesto que ser hombre, dice el Papa, significa esencialmente relación con Dios, está claro que incluye también el hablar con Dios y el escuchar a Dios. Por ello, el Sermón de la Montaña comprende también una enseñanza sobre la oración. El Señor nos dice cómo hemos de orar. En Mateo, la oración del Señor está precedida por una breve catequesis sobre la oración, que ante todo nos quiere prevenir contra las formas erróneas de rezar. La oración, primero, no ha de ser una exhibición ante los hombres. Requiere esa discreción que es esencial en una relación de amor. Nos dice la Escritura que Dios se dirige a cada uno llamándolo por su nombre, que ningún otro conoce. El amor de Dios por cada uno de nosotros es totalmente personal y lleva en sí ese misterio de lo que es único y no se puede divulgar ante los hombres.
esta discreción esencial de la oración no excluye la dimensión comunitaria. El mismo Padre Nuestro es una oración en primera persona del plural, y solo entrando a formar parte del nosotros, de los hijos de Dios, podemos traspasar los límites de este mundo y elevarnos hasta Dios. No obstante, este nosotros reaviva lo más íntimo de mi persona. Al rezar, siempre han de compenetrarse el aspecto exclusivamente personal y el comunitario. Lo primero, entonces, no rezar ante los hombres, sino desde la originalidad de nuestro propio ser. Continúa el Papa. Otra forma equivocada de rezar, ante la cual el Señor nos pone en guardia, es la palabrería, la verborrea con la que se ahoga el espíritu. Todos nosotros conocemos el peligro de recitar fórmulas resabidas mientras el espíritu parece estar ocupado en otras cosas. Estamos mucho más atentos cuando pedimos algo a Dios, aquejados por una pena interior, o cuando le agradecemos con corazón jubiloso un bien recibido. Pero lo más importante, por encima de tales situaciones momentáneas, es que la relación con Dios permanezca en el fondo de nuestra alma, que la relación con Dios permanezca en el fondo de nuestra alma. Para que esto ocurra, hay que avivar continuamente dicha relación y referir siempre a ella los asuntos de la vida cotidiana. Rezaremos tanto mejor cuanto más profundamente esté enraizada en nuestra alma la orientación hacia Dios. Cuanto más sea esta el fundamento de nuestra existencia, más seremos hombres de paz. Seremos más capaces de soportar el dolor, de comprender a los demás y de abrirnos a ellos. Esta orientación que impregna toda nuestra conciencia a la presencia silenciosa de Dios en el fondo de nuestro pensar, meditar y ser, nosotros la llamamos oración continua. Más adelante, siempre en esta introducción, dice el Papa: por eso Dios ha venido en nuestra ayuda. Él mismo nos sugiere las palabras para la oración y nos enseña a rezar. Con las palabras de oración que nos ha dejado, nos permite ponernos en camino hacia Él, conocerlo poco a poco a través de la oración, con los hermanos que nos ha dado y, en definitiva, acercarnos a Él. Sigue a continuación el Papa indicándonos a Jesús como maestro de oración, no solo por sus palabras, sino porque participamos del diálogo íntimo que Él como Hijo tiene con el Padre. Resulta significativo que Lucas ponga el Padre Nuestro en relación con la oración personal de Jesús mismo. Él nos hace partícipes de su propia oración. Nos introduce en el diálogo interior del amor trinitario. Eleva, por así decirlo, nuestras necesidades humanas hasta el corazón de Dios. Pero esto significa también que las palabras del Padre Nuestro indican la vía hacia la oración interior. Son orientaciones fundamentales para nuestra existencia. Pretenden conformarnos a imagen del Hijo. El significado del Padre Nuestro va más allá de la comunicación de palabras para rezar. Quiere formar nuestro ser, quiere ejercitarnos en los mismos sentimientos de Jesús. Esta centralidad de Jesús como la clave para entender lo que Dios nos ofrece en su plan de salvación es recurrente en el Papa. Así puede continuar: antes de nada, hemos de salir de nosotros mismos y abrirnos a Dios. Nada puede llegar a ser correcto
si no estamos en el recto orden con Dios. Por eso, el Padre Nuestro comienza con Dios y a partir de Él nos lleva por los caminos del ser hombres. Finalmente llegamos hasta la última amenaza con la cual el maligno acecha al hombre, pero siempre permanece la invocación inicial: Padre Nuestro. Rezamos al Padre Celestial que conocemos a través del Hijo, y así en el trasfondo de las peticiones aparece siempre Jesús. Por último, dado que el Padre Nuestro es una oración de Jesús, se trata de una oración trinitaria. Con Cristo, mediante el Espíritu Santo, oramos al Padre. Después de esta introducción, podemos asomarnos a cada una de las expresiones de la oración del Señor. Primero su introducción, Padre Nuestro que estás en el cielo, y luego cada una de las 7 peticiones que componen las palabras del Señor. Padre Nuestro que estás en el cielo. Padre Nuestro que estás en el cielo. Padre Nuestro que estás en el cielo. El hombre de hoy, dice el Papa, no percibe inmediatamente el gran consuelo de la palabra Padre, pues muchas veces la experiencia del Padre o no se tiene o se ve oscurecida por las deficiencias de los padres. Por eso, a partir de Jesús, lo primero que tenemos que aprender es qué significa precisamente la palabra Padre. En la predicación de Jesús, el Padre aparece como fuente de todo bien. Fuente de todo bien. Es el Padre bueno que nos da cosas buenas. Y también aparece, dice el Papa, como la medida del hombre recto. Ustedes sean perfectos como es perfecto el Padre Celestial. El Papa nos muestra que entrar en relación con el Padre significa ante todo aprender a ser hijos, como Jesús en persona es el Hijo, a través de su manera de vivir, a través de sus acciones. Dice el Papa, puesto que Jesús lo pone en práctica, Él es totalmente Hijo. Y a partir de este criterio nos invita a que también nosotros seamos hijos. El Señor recuerda que los padres no dan una piedra a sus hijos que piden pan. Pues si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del cielo dará cosas buenas a los que le piden? Lucas, sigue el Papa, especifica las cosas buenas que da el Padre cuando dice: ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden? Esto quiere decir, nos explica el Papa, a propósito de la bondad del Padre que nos entrega cosas buenas, el don de Dios es Dios mismo. La cosa buena que nos da es Él mismo. En este punto resulta sorprendentemente claro que lo verdaderamente importante en la oración no es esto o aquello, sino que Dios se nos quiere dar. Quisiera recordar a este propósito lo primero que escuchamos en estas reflexiones. ¿Qué es lo que nos vino a traer Jesús? A Dios mismo. El contenido de la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo es Dios. Lo bueno que se nos entrega es Dios.
Ser hijo es ser hijo de Dios. Despertar los sentimientos filiales es aprender a ser hijos de Dios como Jesús es el Hijo de Dios. Y esto nos pone en camino porque, como sigue el Papa, todavía no somos plenamente hijos de Dios, sino que hemos de llegar a serlo más y más mediante nuestra comunión cada vez más profunda con Cristo. Ser hijos equivale a seguir a Jesús. La palabra Padre, aplicada a Dios, comporta un llamamiento para nosotros a vivir como hijo e hija. Ya somos hijos de Dios y sin embargo, dice San Juan, todavía no se ha manifestado lo que seremos al fin. Es un crecimiento en nuestra condición filial que ha empezado por nuestro llamado a la vida, se ha sellado con el bautismo y es nuestra vocación permanente, aprender a ser hijos, desarrollar nuestra condición de hijos. Padre nuestro. Hemos de ocuparnos, dice el Papa, aún de la palabra nuestro. Solo Jesús podía decir con pleno derecho, Padre mío, porque realmente solo Él es el Hijo unigénito de Dios, de la misma sustancia del Padre. En cambio, todos nosotros tenemos que decir Padre nuestro. Solo en el nosotros de los discípulos podemos llamar Padre a Dios, pues solo en la comunión con Cristo Jesús nos convertimos verdaderamente en hijos de Dios. Así, la palabra nuestro resulta muy exigente. Nos exige salir del recinto cerrado de nuestro yo. Nos exige entrar en la comunidad de los demás hijos de Dios. Nos exige abandonar lo meramente propio, lo que separa. Nos exige aceptar al otro, a los otros, abrirles nuestros oídos y nuestro corazón. Con la palabra nosotros decimos sí a la iglesia viva en la que el Señor quiso reunir a su nueva familia. Así, el Padre Nuestro es una oración muy personal y al mismo tiempo plenamente eclesial. Al rezar el Padre Nuestro, rezamos con todo nuestro corazón, pero a la vez en comunión con toda la familia de Dios, con los vivos y con los difuntos, con personas de toda condición, cultura o raza. El Padre Nuestro nos convierte en una familia más allá de todo confín. Padre Nuestro. Explica el Papa qué significa Padre Nuestro que estás en el cielo. Nos permite entender que el cielo es el reino de Dios, el ámbito de Dios, y que la tierra está llamada a afinarse con el cielo. Pero pasamos a la segunda parte, a la serie de peticiones que hacemos, las primeras en referencia a Dios mismo, las siguientes referidas a nosotros. La primera petición: santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. La primera petición del Padre Nuestro, dice el Papa, nos recuerda el segundo mandamiento del Decálogo: no pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso. Pero ¿qué es el nombre de Dios? Cuando hablamos de ello pensamos en la imagen de Moisés viendo en el desierto una zarza que ardía sin consumirse. Y nos recuerda el Papa el episodio y la presentación a Moisés del nombre. ¿Qué significaba ese nombre que Dios le revela a Moisés? ¿Le está diciendo su nombre cuando dice yo soy el que soy? ¿O se está negando a decirle una respuesta directa? Dice el Papa, la respuesta de Dios a Moisés es al mismo tiempo negación
y afirmación. Dice simplemente de sí: yo soy el que soy, Él es y basta. Esta afirmación es al mismo tiempo nombre y no nombre. Por eso era del todo correcto que en Israel no se pronunciara esta autodefinición de Dios que se percibe en la palabra del tetragrama, que no la degradaran a una especie de nombre idolátrico. No obstante, dice más adelante, sigue siendo cierto que Dios no rechazó simplemente la petición de Moisés, y para entender este singular entrelazarse de nombre y no nombre, hemos de tener claro lo que significa realmente un nombre. Podríamos decir sencillamente: el nombre crea la posibilidad de dirigirse a alguien, de invocarle, establece una relación. Que Dios nos manifieste su nombre, permaneciendo Él mismo trascendente, significa que sin dejar de ser el Dios de toda majestad y de todo poder, es el Dios que quiere vincularse con nosotros, pero por lo tanto es el Dios que merece de parte nuestra todo respeto y adoración a la hora de relacionarnos con Él. Dicho esto, a propósito de la imagen de Dios en el Antiguo Testamento, desarrolla el Papa el vínculo con Jesucristo. Ahora, Dios se ha hecho verdaderamente accesible en su Hijo hecho hombre. Él forma parte de nuestro mundo. Se ha puesto, por decirlo así, en nuestras manos. De esto podemos entender lo que significa la exigencia de santificar el nombre de Dios. Ahora se puede abusar del nombre de Dios y con ello manchar a Dios mismo. Podemos apoderarnos del nombre de Dios para nuestros fines y desfigurar así la imagen de Dios. Cuanto más se entrega a Él en nuestras manos, tanto más podemos oscurecer nosotros su luz. Cuanto más cercano sea, tanto más nuestro abuso puede hacerlo irreconocible. Por lo tanto, si en verdad Dios ha corrido el riesgo de acercarse a nosotros, es totalmente sensato que nosotros queramos en nuestra oración que su nombre sea santificado. Es como una advertencia de no malbaratar el nombre de Dios. Ahora, como hemos conocido su Dios, su nombre, como hemos conocido el nombre de Dios, nos volvemos responsables de la santificación de su nombre. Habiendo establecido una relación con Él, los que hemos conocido su nombre, el nombre de Dios, podemos, por lo tanto, anunciarle al mundo quién es Dios, santificar a Dios, el nombre de Dios, a través de nuestras vidas y ayudar a que el mundo mismo aprenda a santificar a Dios. Únicamente, sigue el Papa, podemos pedirle a Él mismo que no deje que la luz de su nombre se apague en este mundo. Y esta súplica de que sea Él mismo quien tome en sus manos la santificación de su nombre, de que proteja el maravilloso misterio de ser accesible para nosotros y de que una y otra vez aparezca en su verdadera identidad, librándose de las deformaciones que le causamos, es una súplica que comporta siempre para nosotros un gran examen de conciencia. ¿Cómo trato yo el santo nombre de Dios? Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Con la petición venga tu reino, no el nuestro, aclara el Papa, con la petición venga tu reino, no el nuestro, el Señor nos quiere llevar precisamente a este modo de orar y de establecer las prioridades de nuestro obrar. Lo primero y esencial es un corazón dócil para que sea Dios quien reine y no nosotros. Recordamos que el Señor Jesús enseña
Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. Lo primero que debe estar en nuestra intención es buscar, procurar, actuar el reino de Dios. El reino de Dios, sigue el Papa, llega a través del corazón que escucha. Ese es su camino. Y por eso nosotros hemos de rezar siempre. A partir del encuentro con Cristo, esta petición asume un valor aún más profundo, se hace aún más concreta. Hemos visto que Jesús es el reino de Dios en persona. Donde Él está el reino de Dios. Así, la petición de un corazón dócil se ha convertido en petición de la comunión con Jesucristo. La petición de que cada vez seamos más uno con Él. Es la petición del seguimiento verdadero que se convierte en comunión y nos hace un solo cuerpo con Él. Decir, venga tu reino, es decir, venga Jesús a configurarnos a nosotros. Sigue el Papa, el reino es uno. Subsiste solo por el Señor, que es su vida, su fuerza, su centro. Rezar por el reino de Dios significa decir a Jesús, déjanos ser tuyo, Señor, empápanos, vive en nosotros, reúne en tu cuerpo a la humanidad dispersa para que en ti todo quede sometido a Dios y tú puedas entregar el universo al Padre para que Dios sea todo para todos. Decir, venga tu reino, es decir, a Jesús, déjanos ser tuyos, Señor. Déjanos ser tuyos, Señor. Vive en nosotros. Reúne a la humanidad en tu cuerpo. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya se habló del cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, vinculando por lo tanto el ámbito de Dios al nuestro. Aquí se desarrolla más esta idea. El cielo es la voluntad de Dios cumplida, es la perfección, la santidad y la belleza de Dios realizándose, y puede alcanzar también la tierra. Explica el Papa. En las palabras de esta petición aparecen inmediatamente claras dos cosas. Existe una voluntad de Dios con nosotros y para nosotros que debe convertirse en el criterio de nuestro querer y de nuestro ser. Existe la voluntad de Dios y esa voluntad de Dios está llamada a ser el criterio de nuestra existencia. Pero también, sigue el Papa, la característica del cielo es que allí se cumple indefectiblemente la voluntad de Dios, o con otras palabras, que allí donde se cumple la voluntad de Dios está el cielo. La esencia del cielo es ser una sola cosa con la voluntad de Dios, la unión entre voluntad y verdad, la unión entre caridad y verdad que hemos tratado antes. La tierra se convierte en cielo si y en la medida en que en ella se cumple la voluntad de Dios, mientras que es solamente tierra, polo opuesto al cielo, si y en la medida en que se sustrae a la voluntad de Dios. Por eso pedimos que las cosas vayan en la tierra como van en el cielo, que la tierra se convierta en cielo. También aquí el Papa hace una identificación con Jesús. Si tenemos esto en cuenta, entendemos por qué Jesús mismo es el cielo en el sentido más profundo y más auténtico. Él es precisamente en quien y a través de quien se cumple plenamente la voluntad de Dios. En la acción, en la historia, en lo que realizó nuestro Señor Jesucristo, se verificó perfectamente la voluntad de Dios.
¿Y esto qué significa para nosotros? Queremos reproducir en nosotros al mismo Cristo porque queremos cumplir la voluntad de Dios, no como una exigencia únicamente moral, también lo es, sino para reproducir en nosotros la figura de Cristo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y nos acercamos cada vez más a la vivencia más inmediata de nosotros. La cuarta petición: danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. La cuarta petición del Padre Nuestro nos parece la más humana de todas. El Señor, que orienta nuestra mirada hacia lo esencial, a lo único necesario, sabe también de nuestras necesidades terrenales y las tiene en cuenta. Él, que dice a sus apóstoles: no estéis agobiados por la vida pensando qué vais a comer, nos invita, no obstante, a pedir nuestra comida y a transmitir a Dios esta preocupación nuestra. El pan es fruto de la tierra y del trabajo del hombre, pero la tierra no da fruto si no recibe desde arriba el sol y la lluvia. Esta combinación de las fuerzas cósmicas que escapa de nuestras manos se contrapone a la tentación de nuestro orgullo, de pensar que podemos darnos la vida por nosotros mismos o solo con nuestras fuerzas. Este orgullo nos hace violentos y fríos, termina por destruir la tierra. No puede ser de otro modo, pues contrasta con la verdad, es decir, que los seres humanos estamos llamados a superarnos y que solo abriéndonos a Dios nos hacemos grandes y libres, llegaremos a ser nosotros mismos. Podemos y debemos pedir, ya lo sabemos, si los padres terrenales dan cosas buenas a los hijos cuando las piden, Dios no nos va a negar los bienes que solo Él puede dar. Pero no deja el Papa la reflexión en el pan ordinario. También nos hace ver que el pan es pedido para nosotros, siguiendo, como lo hace varias veces, la recomendación de San Cipriano. Dice: también aquí oramos en la comunión de los discípulos, porque pedimos nuestro pan, en la comunión de los hijos de Dios. Y por eso nadie puede pensar solo en sí mismo. De esto se deriva un segundo aspecto. Nosotros pedimos nuestro pan, es decir, también el pan de los demás. Cuando pedimos nuestro pan, el Señor nos dice también: dadles vosotros de comer. Tenemos una responsabilidad solidaria con el hambriento. Nota también el Papa en el comentario de San Cipriano que el que pide el pan para hoy es pobre, no tiene bodegas, pide lo que necesito hoy. Y nos recuerda en este sentido el valor de la pobreza cristiana. La oración presupone la pobreza de los discípulos. Da por sentado que son personas que a causa de la fe han renunciado al mundo, a sus riquezas y a sus halagos, y ya solo piden lo necesario para vivir. Y aprovecha el Papa para recordar y reconocer el papel de quienes dentro de la comunidad cristiana han hecho voto de pobreza, precisamente como índice de vivir la orientación del Padre Nuestro. La petición del pan, sigue el Papa, del pan de cada día para todos, es fundamental precisamente en su concreción terrenal, el pan que necesitamos en nuestra vida ordinaria, pero nos ayuda igualmente a superar también el aspecto meramente material y a pedir ya ahora lo que pertenece al mañana, el nuevo pan. Y rogando hoy por las cosas del mañana, se nos exhorta a vivir ya ahora del mañana, del amor de Dios que nos llama a todos a ser responsables unos de otros.
Llegados a este punto, nos dice el Papa, quisiera volver a dar la palabra una vez más a Cipriano, el cual subraya el doble sentido de la petición. Sin embargo, él relaciona la palabra nuestro, de la que hablábamos antes, precisamente también con la Eucaristía, que en un sentido especial es pan nuestro, el pan de los discípulos de Jesucristo. Dice, nosotros que podemos recibir la Eucaristía como pan nuestro, tenemos que pedir también que nadie quede fuera, excluido del cuerpo de Cristo. También aquí hay una identificación con Jesús. El pan nuestro es el pan eucarístico. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dice el Papa, la quinta petición del Padre Nuestro presupone un mundo en el que existen ofensas entre los hombres, ofensas a Dios. Toda ofensa entre los hombres encierra de algún modo una vulneración de la verdad y del amor, y así se opone a Dios, que es la verdad y el amor. Ecos evidentes de lo que hemos reflexionado en las sesiones anteriores. La superación de la culpa es una cuestión central de toda existencia humana. La historia de las religiones gira en torno a ella. La ofensa provoca represalia. Se forma así una cadena de agravios en la que el mal de la culpa crece de continuo y se hace cada vez más difícil de superar. Con esta petición, el Señor nos dice, la ofensa solo se puede superar mediante el perdón, no a través de la venganza. Dios es un Dios que perdona porque ama a sus criaturas, pero el perdón solo puede penetrar, solo puede ser efectivo en quien a su vez perdona. La petición del perdón, dice más adelante, supone algo más que una exhortación moral, que también lo es, y como tal representa un desafío nuevo cada día. Pero en el fondo, como en las demás peticiones, es una oración cristológica. Nos recuerda a aquel que por el perdón ha pagado el precio de descender a las miserias de la existencia humana y a la muerte en la cruz. Podríamos de hecho recordar las palabras de Cristo en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso nos invita ante todo al agradecimiento y después también a enmendar con Él el mal mediante el amor, a consumirlo sufriendo. Se nos invita a participar de la pasión que es una ofrenda de perdón. Sigue el Papa, al reconocer cada día que para ello no bastan nuestras fuerzas, que frecuentemente volvemos a ser culpables, entonces esta petición nos brinda el gran consuelo de que nuestra oración es asumida en la fuerza de su amor y con Él, por Él y en Él puede convertirse, a pesar de todo, en fuerza de salvación. Decir, perdónanos como nosotros perdonamos, es asociarnos a Cristo que en la cruz le ha entregado a la humanidad el perdón de Dios. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. En nuestra oración de la sexta petición del Padre Nuestro debe estar incluida, por un lado, la disponibilidad para aceptar la carga de la prueba proporcionada a nuestras fuerzas.
Hay una expresión en el sentido original del texto, la frase dice, no nos arrojes a la tentación, no nos conduzcas a la tentación. Con razón, muchos escandalizados dicen es demasiado fuerte decir eso porque Dios no tienta a nadie. Es verdad que Dios no hace pecar a nadie, pero en la medida en que la tentación es un ámbito de fortaleza, la tentación también es un campo de crecimiento. El mismo Cristo fue tentado. Por eso, el Papa nos explica el no nos lleves a la tentación como la disponibilidad para aceptar una carga proporcionada a nuestras fuerzas. Y con eso está retomando una de las certezas fundamentales de la espiritualidad cristiana. Nadie es tentado por encima de sus fuerzas. Nadie es tentado sin recibir la gracia de Dios. Por otro lado, sigue el Papa, se trata precisamente de la petición de que Dios no nos imponga más de lo que podemos soportar, que no nos suelte de la mano. La figura que emplea para su explicación es la de Job. Es verdad que en la vida podemos sentirnos agobiados y podemos desesperarnos y podemos entristecernos al punto de querer no seguir adelante. Es una súplica delante del agobio para que Dios no nos abandone. Y también en esto podemos recordar la dolorosísima expresión de nuestro Señor en la cruz. ¿Por qué me has abandonado? La impresión personal del abandono como el extremo de la tentación. El extremo de la vivencia de la cruz no es el dolor físico, que también lo es, por supuesto, y lo es de manera atroz, sino la vivencia interior del desgarramiento de Dios, del abandono de Dios. Nosotros, sigue el Papa, pronunciamos esta petición con la confiada certeza que San Pablo nos ofrece en sus palabras. Dios es fiel y no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Al contrario, con la tentación os dará fuerzas suficientes para resistir a ella. Es un camino de fortaleza, difícil, arduo, pero adecuado a nuestra dignidad humana. Es un camino en el que el Padre bueno nos está educando y nos está levantando. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. La última petición del Padre Nuestro retoma otra vez la penúltima, no nos dejes caer en la tentación, y la pone en positivo. En este sentido hay una estrecha relación entre ambas. Si en la penúltima petición predominaba el no dar al maligno más fuerza de lo soportable, en la última petición nos presentamos al Padre con la esperanza fundamental de nuestra fe. Sálvanos, redímenos, líbranos. Es, al fin y al cabo, la petición de la redención. ¿De qué queremos ser redimidos? En las traducciones recientes del Padre Nuestro, el mal del que se habla puede referirse al mal impersonal o bien al maligno. En el fondo, ambos significados son inseparables. El mal moral, pero también el mal físico y en última instancia, nos aclara el Papa, el mal que viene del maligno, que provoca el mal, que tiende a orillarnos al mal. Y lo expone el Papa de una manera muy concreta. También hoy aparecen, por un lado, los poderes del mercado, del tráfico de armas, de drogas y de personas, que son un lastre para el mundo y arrastran a la humanidad hacia ataduras de las que no nos podemos librar. Por otro lado, también se presenta hoy la ideología del éxito, del bienestar, que nos dice, Dios es tan solo una ficción,
solo nos hace perder tiempo y nos quita el placer de vivir. No te ocupes de él. Intenta solo disfrutar de la vida todo lo que puedas. También, dice el Papa, estas tentaciones parecen irresistibles. El Padre Nuestro en su conjunto y esta petición en concreto nos quieren decir: cuando hayas perdido a Dios, te habrás perdido a ti mismo. Cuando hayas perdido a Dios, te habrás perdido a ti mismo. Entonces serás tan solo un producto casual de la evolución. Entonces habrá triunfado realmente el dragón. Hace una mención al dragón del Apocalipsis. Pero mientras éste no te pueda arrancar a Dios, a pesar de todas las desventuras que te amenazan, permanecerás aún íntimamente sano. ¿Qué es lo primero que no hemos de permitir que el dragón, que el demonio, que el maligno o que los males que encontramos en el mundo nos arranque? A Dios. El que tiene a Dios tiene todo. El que pierde a Dios pierde todo y se pierde a sí mismo. Este fue el tema del que partimos. Jesús nos ha traído a Dios. Es correcto, pues, que la traducción diga, dice el Papa, líbranos del mal. Los males pueden ser necesarios para nuestra purificación, pero el mal destruye. Por eso pedimos desde lo más hondo que no se nos arranque la fe que nos permite ver a Dios, que nos une a Cristo. Pedimos que por los bienes no perdamos el bien mismo y que tampoco en la pérdida de bienes se pierda para nosotros el bien, Dios. Que no nos perdamos nosotros. Líbranos del mal. Con la última petición, sigue el Papa, volvemos a las tres primeras. Al pedir que se nos libere del poder del mal, pedimos en última instancia el reino de Dios, identificarnos con su voluntad, la santificación de su nombre. Pero los orantes de todos los tiempos han interpretado la petición en sentido más amplio. En las tribulaciones del mundo pedían también a Dios que pusiera límites a los males que asolan el mundo y nuestra vida. Sí, podemos, debemos pedir al Señor que libere también al mundo, a nosotros mismos y a muchos hombres y pueblos que sufren de todos los males que hacen la vida casi insoportable. También podemos y debemos aplicar esta ampliación de la última petición del Padre Nuestro a nosotros mismos como examen de conciencia, como exhortación a colaborar para que se ponga fin a la prepotencia del mal. Pero con ello no debemos perder de vista la auténtica jerarquía de los bienes y la relación de los males con el mal por excelencia. Nuestra petición no puede caer en la superficialidad. También en esta interpretación de la petición del Padre Nuestro sigue siendo crucial que seamos liberados de los pecados, que reconozcamos el mal como la verdadera adversidad y que nunca se nos impida mirar al Dios vivo. ¿Quién nos ha librado del mal? ¿Dónde se nos ha librado del mal? El Señor Jesús, con su muerte y resurrección. Así terminan las explicaciones del Papa Benedicto sobre el Padre Nuestro. Para concluir nuestra sesión de hoy, quisiera retomar un fragmento de la catequesis del Papa del 7 de marzo del 2012, en donde se pregunta: ¿cómo nos enseña Jesús a rezar? ¿Cómo nos enseña Jesús a rezar? Jesús nos enseña a orar no solo con la oración del Padre Nuestro, ciertamente el acto central de la enseñanza de cómo rezar, sino también cuando Él mismo ora. Así, además del contenido,
Nos enseña las disposiciones requeridas por una verdadera oración: la pureza del corazón, que busca el reino y perdona a los enemigos; la confianza audaz y filial, que va más allá de lo que sentimos y comprendemos; la vigilancia, que protege al discípulo de la tentación. A nosotros, con frecuencia preocupados por la eficacia operativa y por los resultados concretos que conseguimos, la oración de Jesús nos indica que necesitamos detenernos, vivir momentos de intimidad con Dios, apartándonos del bullicio de cada día para escuchar, para ir a la raíz que sostiene y alimenta la vida. Uno de los momentos más bellos de la oración de Jesús es precisamente cuando Él, para afrontar enfermedades, malestares y límites de sus interlocutores, se dirige a su Padre en oración y de este modo enseña a quien está a su alrededor dónde es necesario buscar la fuente para tener esperanza y salvación. Hace referencia entonces el Papa al episodio de la resurrección de Lázaro, que acompañará nuestro quinto domingo de Cuaresma. Pero sigue después: pero Jesús alcanza el punto más alto de profundidad en la oración al Padre en el momento de la pasión y de la muerte, cuando pronuncia el sí extremo al proyecto de Dios y muestra cómo la voluntad humana encuentra su realización precisamente en la adhesión plena a la voluntad divina y no en la contraposición. En la oración de Jesús, en su grito al Padre en la cruz, confluyen todas las angustias de la humanidad de todos los tiempos, esclava del pecado y de la muerte, todas las súplicas y las intercesiones de la historia de la salvación. He aquí que el Padre las acoge y por encima de toda esperanza las escucha al resucitar a su Hijo. Así se realiza y se consuma el drama de la oración en la economía de la creación y de la salvación. Toda oración está sintetizada, además de en el Padre Nuestro, en el gemido orante de Cristo en la cruz. Y la resurrección, que celebraremos como Pascua, es la respuesta positiva, redentora, vital del Padre del Cielo para nosotros. Es precisamente lo que celebramos en la Semana Santa. Concluyendo no solo nuestra sesión de hoy, sino los ejercicios espirituales, todo el trabajo que hemos vivido en estas pláticas de Cuaresma, la enseñanza del Papa Benedicto queda como un patrimonio teológico, espiritual, humano, enorme, del que podremos seguir nutriéndonos para aprender los misterios de Dios. Jesús nos ha traído a Dios. Ante Jesús nosotros mantenemos despierta la esperanza mayor, la esperanza grande. En Cristo nos hemos encontrado con la caridad en la verdad. En última instancia, al creer en Jesús, hemos creído en el amor que Dios es, porque en Jesús ese amor se ha vuelto transparente y se ha volcado sobre nosotros. Decir creemos en Jesús es decir creemos en el amor, creemos en el Dios amor y entendemos que nuestra vida adquiere pleno sentido en la medida en que respondemos al amor de Dios con nuestra propia existencia vinculada desde la tierra a la voluntad del Padre que está en el cielo.
Esta transparencia del amor de Dios es lo que celebramos en la Semana Santa. Hacia ella nos encaminamos con una actitud orante, de silencio y de amplia confianza en Dios. Concluyamos diciendo juntos las palabras con las que Cristo nos ha enseñado a orar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.